Ok, comencemos. Hablemos sobre el IQ. El coeficiente intelectual, o mejor conocido como IQ, es básicamente una medida para saber qué tan inteligente eres. Y este es el resultado de un test. Pero, ¿qué define si somos o no inteligentes? Pues algunas investigaciones sugieren que los cerebros más grandes son de hecho más inteligentes, y que en realidad no se trata de más células cerebrales, sino de una conexión más eficiente. Y es por eso que las personas inteligentes lo son, ya que tienen menos conexiones neuronales, pero son mucho más eficientes que la de los demás. De hecho, los cerebros más inteligentes no tienden a sobreesforzarse, ya que muestran menor actividad metabólica al ser sometidos a una prueba de IQ, en comparación con los que se esfuerzan para obtener puntajes altos. Debido a estas observaciones, se ha llegado a una hipótesis sobre la eficiencia neuronal. Esto sugiere que el poder analítico del grupo de las células nerviosas no trata de presionarlas más, sino que conectarlas de una manera en que se reduzca el esfuerzo, como ya te había mencionado. En pocas palabras, los cerebros inteligentes se caracterizan por una red delgada, pero más eficiente de neuronas, y debido a esto pueden alcanzar un alto nivel de pensamiento, con la menor actividad neuronal posible. De hecho, el coeficiente intelectual puede aumentar o disminuir durante la adolescencia. Esto según un estudio de University College de Londres, el cual sugiere que este valor no es constante a lo largo de nuestra vida. Esto debido a que se llevaron unos experimentos en 2004 en algunos adolescentes con edades de entre 12 a 16 años. Y para no hacerte el cuento más largo, analizaron sus estructuras cerebrales con ayuda de resonancia magnética y aparte les realizaron el test de IQ. Y 4 años más tarde descubrieron que el coeficiente intelectual de los adolescentes había aumentado en algunos casos, como también había disminuido en algunos hasta 20 puntos. Y gracias a esto pudieron comprobar que su inteligencia se sigue desarrollando y puede aumentar con el paso del tiempo. Aparte, esto confirma que la estructura cerebral puede cambiar en la vida adulta, como también el IQ, ya que nuestro cerebro se adapta continuamente. Así que, ¿el IQ y la inteligencia es lo mismo? Si bien utilizamos el IQ como una medida de la inteligencia, debemos saber algo. ¿Qué es la inteligencia? Pues puede ser la capacidad de entender y percibir, como por ejemplo resolver algún tipo de problema. Y aparte, la inteligencia puede provenir de la experiencia. Algo que mencionó Alfred Binet, el creador de la prueba de IQ, es que la inteligencia nos permite lograr metas, pensar de forma racional y afrontar el entorno. Y ahora, ¿cómo se define el IQ? Pues este se define como la puntuación global cuyo objetivo es medir la inteligencia. Así que el IQ y la inteligencia sí son lo mismo. Pero el IQ solo se enfoca en algunos sectores, como lo serían el lenguaje y el razonamiento, mientras que deja de lado otros sectores importantes en la vida cotidiana. Así que hay que tener en cuenta que la inteligencia puede ser más modificable de lo que nosotros pensamos, porque recuerda que la inteligencia es la capacidad de entender y comprender. Hola, si te ha gustado el video te invito a que te suscribas, aquí te dejo el botón, como también puedes dejar tu like. De un lado te dejo mi video más reciente y del otro un video que tal vez te guste. Por mi parte sería todo, nos vemos en el próximo video.